Bueno, volvemos a abrir este espacio, el Instagram Live de Transparencia en el Deporte. Vamos a hablar sobre qué implicancias tiene justamente para el deporte el cierre de USAID. Disculpen los problemas técnicos que tuvimos. Vamos a intentar una vez más a ver si podemos hacer la conversación con nuestros invitados. A ver si esta vez el teléfono no nos juega una mala pasada. Como les decía, vamos a hablar sobre el cierre de USAID, sobre las consecuencias que tiene para las organizaciones de la sociedad civil de América Latina, principalmente de Colombia, que es el país que más dinero recibía por parte de USAID. Ahí lo veo a Mauricio. Mándame solicitud a ver si esta vez me deja. Se tendría que conectar ahora. Yo ya te acepté, Mauricio. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Bien, bien, hermano, bien. Vamos a tratar de conectar a Beatriz. Perfecto, genial. Yo mientras tanto voy dando un poco de información y contexto sobre lo que vamos a conversar. Como bien dije, Colombia es el país de América Latina que más dinero recibía de USAID. Por ejemplo, durante la gestión de Petro llegó a recibir más de 1.700 millones de dólares. Eso equivale a un 8% del presupuesto anual de Colombia y ese año recibió casi 6 veces lo que recibió México. Obviamente discutiremos cuál será el futuro también de las organizaciones de la sociedad civil que recibían esta ayuda de cooperación internacional y también de qué forma se van a adaptar, ¿no?, en este nuevo escenario. A ver, Nico, ahí sí, ahí me llegó, la vamos a sumar a Beatriz. sí, yo quería saber qué tanto cubrimiento mediático, qué tanto impacto ha tenido esto en Argentina. Responde primero y ya le damos la bienvenida a Beatriz. Sí, hola Beatriz. En Argentina la verdad que la cobertura fue casi nula en algunos portales de noticias. Se rescató la información, pero digamos el impacto en términos económicos en Argentina no, entiendo que no es tan importante, sobre todo también porque en Argentina estamos bajo un gobierno que está muy alineado a las políticas de Donald Trump. Nosotros ya venimos hace un año y pico ya con la política de motosierra, de recorte de programas y demás, con lo cual va muy en línea con lo que está sucediendo puntualmente con USAID. Pero bueno, bienvenida Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Nicolás y Mauricio, ¿cómo están? Muy bien, gracias Súper por bienvenida. sumarte. Eh, Entiendo, Mauricio, que Hernando se suma en breve, ¿lo esperamos o si quieren arrancamos? Arranquemos porque no aparece en línea en WhatsApp. Seguramente algo pasó y no nos avisó, entonces vamos a tener este diálogo. O sea, insisto en que sea un diálogo, vamos a conversar. Me parecía bueno como, o sea, aquí en Colombia cada día aparecen más y más noticias sobre el tema. Ahora, sé que hay un sesgo porque, pues como tengo el foco en esto de USAID, pero he visto noticias del gobernador de La Guajira, el alcalde de Cali, se han manifestado sobre el alto impacto que esto va a tener, pero entonces empecemos con Beatriz, que es nuestra invitada. Beatriz, ¿cómo recibes la noticia de USAID y de primera impresión, pues, cuál fue tu impresión sobre esta noticia? No, pues bueno, Mauricio y Nicolás, pues realmente yo hago parte del sector de las ONGs, ¿no? Entonces, claramente esto fue una noticia que golpea a todo el sector. Muchas organizaciones muy preocupadas pues, por su futuro y sobre todo por la incertidumbre que hay ahora en sus acciones. Entonces, digamos que no es sorpresivo, porque ya conocemos un poco cuál es la política de Trump, pero sí muy preocupante porque jamás uno se piensa que pues, estas decisiones van a llegar de esa manera tan abrupta y sin un proceso transitorio, sino de repente de la noche a la mañana.
Ujú. Sí, bueno, también yo recién comentaba que Colombia es el país que más dinero recibía, en este caso de USAID. ¿Tenés conocimiento de qué tipo de proyectos financiaba USAID puntualmente en Colombia? Sí, Colombia está en uno de realmente USAID concentró en América Latina su ayuda en 5 países. Y Colombia Ujú, claramente fue el primero, Venezuela el tercer país. Entonces, bueno, en Colombia específicamente hay diferentes proyectos, pero específicamente el tema, por ejemplo, que más nos convoca como nación, que es el tema de la paz, la financiación de programas en temas más de seguridad y para mantener también la estabilidad de la región, temas de migrantes, eh, temas de desarrollo económico y bueno, obviamente temas medioambientales también, se han congelado muchos recursos en temas medioambientales, pero ujú, claramente estas líneas hacen parte de un gobierno distinto, ¿no? Un gobierno que le apostaba un poco más a los procesos democráticos de inclusión de poblaciones, o a un histórico eh, de inversión que no estaba tan marcada por un conservaturismo extremo como en el caso de Trump. Entonces, seguramente, tal vez la ayuda continúa, algunas ayudas continúan, pero claramente las líneas sí van a cambiar. ujú. Claro, ahora los proyectos van a tener que reorganizarse, ¿no? En torno a la temática, entiendo, por una cuestión también de análisis del propio gobierno de Donald Trump y todo lo que tiene que ver también con la lucha anti-woke y demás, digamos, los proyectos van a tener que readaptarse en ese sentido, ¿no? Así es, así es, completamente. Ujú. La semana pasada hablé con Genial. Beatriz, la semana pasada hablé con Beatriz sobre el tema y Beatriz hacía una mirada muy crítica y algo relacionado con, con la estrategia de paz, eh, o con la estrategia de no guerra. No sé, Beatriz, si puedes elaborar el concepto de cómo estaba dirigida esa cooperación, esa cooperación de los Estados Unidos hacia Colombia en términos de desarrollo. ¿Qué tan interesado estuvo el gobierno de los Estados Unidos en los temas de paz o de no guerra? ¿O cuál era digamos, la intención del gobierno a través de esta agencia? Del gobierno. Bueno, realmente, Mauro, tú y yo conversamos mucho como hasta el 2018-2019 de un poco la tendencia en ese momento de USAID. Claramente los Estados Unidos han tenido un interés mucho más de la seguridad que la paz, ¿no? Y todo aquello que logre garantizar la estabilidad de la región, obviamente procurando también unos intereses nacionales. Hasta hace un tiempo, 2018-2019, habían, digamos, claros lineamientos frente a cómo se invierte el dinero en los temas de paz, muchísima prevención que en temas, por ejemplo, de la reintegración y reincorporación. Entiendo que en los últimos años también fue un poco cambiando, no sé, tal vez con el gobierno de Biden, porque hubo apoyos para el tema de reincorporación, por ejemplo, reintegración de excombatientes, lo que no pasaba con tanta claridad antes, ¿no? Ujú. Y entiendo que también la JEP ha recibido fondos de USAID, ¿no? Entonces, pienso que se ha tenido, no claramente siempre USAID responde a unos intereses de un gobierno en ese momento, ¿no? Entonces creo que también es transitorio. Lo que sucede ahora es que pues hay un punto de inflexión enorme en la política de los Estados Unidos, donde el interés humanitario y el interés en el desarrollo pues está nulo frente al interés del desarrollo nacional, ¿no? Entonces, claramente acá la política cambiaría. En el momento de lo que te expresaba, sí hubo un descontento, una inconformidad por el tema de la forma como se tienen que discriminar ciertas poblaciones, como por ejemplo los excombatientes en términos de recibir algunos fondos o de ser invertidos algunos fondos en acciones que los beneficiaran a ellos, ¿no? Pero también entiendo que luego hubo un poco una transición y que se apoyaron programas de reincorporación, que esta parte no nos habíamos actualizado, Mauro, hasta después del 2019,
que tuvimos esa conversación. Ahora claramente creo que pues esto se va a poner en crisis porque al final la política ambiental pues no está dentro de las prioridades de Trump, por ejemplo, que es uno de los temas que más interés, no solamente en la agenda nacional y en este actual gobierno, sino además pues en la agenda mundial, en la agenda 2030, y pues el negacionismo de Trump es claro muestra de que esto no va a ser una prioridad. Yo creo que es muy importante revisar el proyecto 2025, el documento que fue emitido por Heritage Foundation, que es claramente pues una fundación de absolutamente conservadora de este pueblo conservador, donde claramente deja ver los intereses de un país que no están puestos afuera en una política exterior de ayuda, sino siempre en correspondencia con los intereses actuales. Entonces creo que el tema de refugiados, por ejemplo, es uno de estos claros oscuros. ¿Qué va a pasar con el tema de refugiados? Porque si bien hay un desacuerdo o una clara confrontación con los gobiernos de ideología de izquierda, pues también el tema de refugiados es un tema que preocupa a Estados Unidos, en tanto si los países de Latinoamérica no acogemos, pues al final la crisis va a quedar aquí, pero ¿qué va a pasar también con la influencia que tiene Estados Unidos en nuestra región? Entonces sí creo Claro. que, digamos, en términos generales, eso también aplica para el sector deporte, ¿no? Para el desarrollo. Que todavía sé que no nos vamos a entrar ahí, pero creo que por ahí también va en la misma línea, en la misma dirección. Sí, bueno, justamente igual, digamos, es súper interesante conocer, ¿no? El mapa de los proyectos que estaban siendo financiados por USAID. Mauricio, en este punto, puntualmente, ¿qué consecuencias trae específicamente al ámbito deportivo? Sabemos muy bien, nosotros inclusive publicamos un video en los últimos días donde justamente decimos que el aporte económico en cuanto a la lucha contra la corrupción en el deporte y la gobernanza deportiva no era demasiado, pero que sí obviamente trabajaba mucho sobre el deporte como motor de lo que estaba hablando recién Beatriz, desarrollo y paz. Pero ¿cuáles pensás vos que serían las principales consecuencias de este retiro del financiamiento para el deporte? Yo lo diría, no quiero ser muy académico, yo quiero que sea más bien como conversado. La lectura que yo hago es la siguiente, Nico. Hay algunas federaciones que naturalmente tienen una posición privilegiada por tener el gobierno de unos deportes que son muy populares. O sea, fútbol, ciclismo, baloncesto, voleibol tienen más posibilidades o tenían más posibilidades más bien de acceder a este tipo de recursos. Quiero decir con esto que además aquí tenemos un dicho y es que en río revuelto, ¿cierto? En río revuelto en río revuelto pueden hacer una buena pesca y es que yo conocí una denuncia en el 2019 de un periodista en Nariño que denunció cómo la liga de ese departamento en el 2019, repito, justificó en papel eh, la elaboración, la creación, el desarrollo de unos torneos que nunca se desarrollaron, que nunca se desarrollaron por $85,000. Y esto es escandaloso, Claro. o sería escandaloso en cualquier lugar, pero no hubo mayores consecuencias al respecto, más allá que la denuncia periodística. Eso no significa que los proyectos que tenía USAID en Colombia en deporte para el desarrollo no se hubieran llevado a cabo. Este es digamos, un límite de lo que no se debe hacer, pero hay otro límite de cosas que sí se pueden hacer con los recursos de la cooperación internacional. Por eso allí quisiera preguntarle a Beatriz si en la experiencia que ella tiene en el sector del desarrollo ha ejecutado proyectos con USAID o si conoce de proyectos que ha ejecutado USAID en el país que tengan como finalidad el desarrollo, la paz, la integración, la reincorporación
algo relacionado con lo que ella lleva tantos años trabajando, que es el tema de la paz y de la gobernanza comunitaria a través del deporte. Sí, Mauro, claramente hay muchas organizaciones que conozco. También yo he ejecutado recursos desde el Grupo Internacional de Paz a través de los operadores de USAID, porque digamos que hay diferentes modalidades, ¿no? USAID hace contratos con operadores que a su vez hacen contratos con otros operadores en el país y hay otros ya contratos directos. Entonces, digamos que en el caso de la experiencia del Grupo Internacional sí se ejecutaron recursos con operadores en ese momento para temas justamente de paz, para temas de fronteras, y para temas de pues, nuestro tema, que es el de deporte para el desarrollo. Igualmente he conocido otras experiencias. Lo que yo puedo decirte desde nuestra experiencia es que son absolutamente rigurosos con la ejecución de los proyectos en términos legales y administrativos. Yo no sé qué tanto en el seguimiento del impacto, eh, pero sí digamos que en términos del control de la ejecución administrativa y financiera de los proyectos, en mi experiencia, no puedo, digamos, dar fe por el resto, pero siento que es parecido, son altamente rigurosos. O sea, hay muchísimos requisitos, tantos que a veces acceder a los recursos de USAID resulta imposible para las organizaciones de base. Yo peleo permanentemente, esto no es un tema de USAID, es un tema estructural en la cooperación internacional. Y es que, y en las ayudas incluso desde las Naciones Unidas, y es esas barreras de acceso para las organizaciones que realmente están haciendo un trabajo en territorio, donde conocemos, digamos, el perfil y las características socioeconómicas de la mayoría de poblaciones de nuestros países, que no son las poblaciones que tienen más capacidades técnicas para hacerlo, pero que sí tienen un conocimiento muy valioso, que es de su propia realidad. Y definitivamente estas organizaciones son las que menos han recibido ese apoyo, porque han encontrado barreras de acceso, barreras muy inflexibles para poder acceder a esos recursos. Entonces, yo más que de pronto eh, poner el foco en que no hay control, porque creo que lo hay, el foco es la flexibilización de los mecanismos de cooperación en el mundo, incluyendo a USAID si va a continuar aquí o si no va a continuar los otros que estén con América Latina, es quiénes son las organizaciones que deben acceder a estos recursos, porque no todos tienen la capacidad financiera, técnica, y hay que ingeniarnos mecanismos, así sea sombrilla o de alguna manera que permitan que, por ejemplo, los grupos de víctimas, organizados de víctimas, los grupos de mujeres afectadas por las violencias de género, en los diferentes lugares, en el caso de Colombia, puedan acceder a ellos. En el caso particular del deporte, y si, como para seguir en esa línea, si me permiten, yo siento que no ha sido prioridad para USAID en términos de invertir recursos en el deporte. Y yo no sé si, o no, no sé si no ha sido tanto prioridad esto, sino que si hablamos del deporte como un medio para, entonces tenemos que poner más la lupa en los medios. Entonces, el deporte, por ejemplo, para el tema de la igualdad de género, para la inclusión de géneros, para, digamos, la inclusión de poblaciones LGTBI+, es un proyecto que descartado de inmediato seguramente va a quedar de la agenda con USAID, ¿cierto? El tema de la educación ambiental o deporte y huella de carbono, cambio climático, etcétera, estos proyectos, incluso las startups que se están desarrollando, salen también seguramente de la agenda, ¿no? Tema de refugiados, yo creo que si Estados Unidos es bien inteligente en su política, pues debería seguir invirtiendo en temas de refugiados y eso debería beneficiar el tema del deporte y refugiados, por ejemplo, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad y todavía creo que pueden salvarse y darse discusiones en ese sentido porque creo que es un tema de interés de tanto de América Latina como de Estados Unidos. Y bueno, digamos que, y así otros temas, claramente el de la democracia, que incluye justamente una agenda más progresista, una agenda no solamente de fortalecimiento de las instituciones, que ha sido uno de los focos de USAID, sino de inclusión de poblaciones y de inclusión de derechos y de protección de derechos, pues ahí se va a debilitar también, ¿no? Eh, realmente creería yo que el deporte a pesar de que no haya tenido no haya sido prioridad en la agenda de USAID, pues sí lo puede haber sido a través de proyectos que usan el deporte como medio para las prioridades que siempre se han abordado desde allá. Y creo que ahí es donde va a haber un desbalance.
No sé Sí, qué piensan ustedes. Eso es sí, como lo que creo yo venir. Mauricio, no sé qué opinás, pero me resultó muy interesante lo que vos aportabas, Beatriz, en cuanto a la necesidad, ¿no?, de flexibilizar los mecanismos de cooperación internacional, sobre todo porque me imagino que hay un efecto embudo en el tipo de organizaciones de la sociedad civil que pueden acceder a eso o no. Digamos, en este sentido, Mauricio, la cooperación internacional no es para todas las organizaciones del sector, ¿o no? Sí, y a eso iba y quiero aprovechar que Beatriz nos llevó allá. Quiero preguntarle a Beatriz si ella logra identificar un ecosistema de cooperación para el deporte, para el desarrollo aquí en Colombia. Podemos hablar de que aquí hay un ecosistema de organizaciones, teniendo en cuenta, y con esto cierro la pregunta, que pueden existir muchas organizaciones, muchas ONGs dedicadas a una función social para el deporte o no, pero son muy poquitas las que están en capacidad de presentar un proyecto, de ganar una convocatoria y de ejecutar unos recursos. Y en ese sentido es donde yo creo que va a ser valiosa esta medida de Trump. O sea, claro que hay mucha gente afectada. No estamos hablando del África, donde por un día que se suspende la ayuda pueden llegar a morir miles de personas, pero hablemos de ese ecosistema de la cooperación aquí en Colombia. La pregunta es, ¿hay un ecosistema y quiénes serían los principales jugadores o los principales actores de ese ecosistema? ¿Cuáles son los que captan esos recursos y cuáles son los que operan? Yo sé que es una pregunta Mauro, difícil, pero súper difícil, pero te voy a contestar una cosa. Primero, no creo que haya que inventemos porque, digamos, conversemos. Yo pienso una cosa. Primero, no creo que haya ecosistemas siquiera del deporte para el desarrollo en Colombia. O digamos, no como ecosistema, no pareciera que hay una claridad de hay unos actores interdependencias entre dispersos, unas y hay unos otras, actores dispersos. actores dispersos que además no tenemos bien categorizados, porque de hecho ni siquiera las organizaciones deportivas, más allá de si cumplen un papel en el desarrollo, no las están. Entonces, menos las organizaciones de deporte para el desarrollo. Hay unas redes pequeñísimas, muy pequeñas, diría yo insignificantes, para lo que son las iniciativas de deporte para el desarrollo en este país. Porque son cientos y miles de iniciativas de deporte para el desarrollo del país, desde el entrenador que lleva 5, 7, hasta 10 años con procesos en comunidades indígenas, ¿no? Hasta los clubes que pueden encontrar fácilmente en Ciudad Bolívar, Bogotá. Entonces, digamos que hay una cantidad, entonces, bueno, ahora, en cooperación internacional mucho menos, ¿no? Porque yo siento que hay un tema y es que claramente no hay capacidades. Si es difícil que haya capacidades en las organizaciones sociales que tienen incidencia directa en el desarrollo y que se supone que están tratando o que están todo el tiempo formándose o tratando de desarrollar competencias y habilidades para poder acceder a una convocatoria, así sea pequeñita, o con el Estado, pues las organizaciones muchas veces de deporte para el desarrollo también están originadas en entrenadores o son iniciativas de entrenadores que tienen su foco más puesto en la parte deportiva que en la parte de desarrollo y por supuesto es muy difícil para ellos poder presentar una convocatoria que le apunte a objetivos de deporte para objetivos no deportivos. Perdón la redundancia, vuelvo a repetir, que le apueste a el deporte para objetivos no deportivos, ¿no? Entonces, creo que por todos los lados, y ahora, digamos, no nos vamos muy lejos. Mauro, tú conoces perfectamente el deporte asociado, ¿no? Entonces, no nos vamos muy lejos. Si aún las federaciones y las ligas y los clubes están dependiendo del Ministerio del Deporte, siendo deporte asociado, siendo órganos privados, ¿no? ¿Qué esperar de la otra cantidad de organizaciones sociales de base que aún no conocen, no encuentran la forma de acceder a esta cooperación?
Entonces, mi respuesta sería, yo no conozco un ecosistema de cooperación internacional en el deporte para el desarrollo en Colombia. No sé cómo será Nicolás en Argentina. Creo que tampoco es la diferencia, creo que tampoco es distinto. De hecho, pienso que pues Colombia ha sido de los pioneros en deporte para el desarrollo un poco más clara la categoría, digamos, porque claramente hay iniciativas en toda América Latina, pero incluso como categoría a veces es difícil, porque hay gente que no dice, no, yo no hago parte del mundo de la cooperación, perdón, del deporte para el desarrollo, pero resulta que sí hace deporte comunitario, o sí se conoce, Claro, se asume como deporte claro. social. Entonces, es bien complejo todavía entender ese ecosistema en América Latina. Colombia creo que no es la excepción. Sí, sí, me parece que, bueno, en Argentina también ocurre lo mismo, en el sentido de que las federaciones, los clubes y demás tienen una razón social muy importante. Recién ahora, con la llegada del gobierno de Javier Milei, se empieza a discutir un poco lo que son las SAT, las sociedades anónimas en el deporte. Hay mucha resistencia, obviamente, de diferentes sectores, de los socios de los clubes que empiezan a perder obviamente participación y democracia dentro del contexto de los clubes, pero recién ahora se está empezando a discutir un poco esa cuestión. Mauricio. Sí, yo quiero que nos movamos un poco a lo que va a pasar, a lo que desde nuestra visión pensamos que va a pasar con esto. Pero antes quería hacer dos anotaciones. La primera es que es claro, y lo leí esta tarde en un artículo, y es cómo la explosión de la ayuda internacional de los Estados Unidos generó la creación de una industria de ONGs y de grandes contratistas del gobierno de los Estados Unidos que se encargaron de operar esos recursos, entre ellos las federaciones. O sea, las federaciones son actores que están establecidos y que si llega un gobierno internacional y dice, bueno, vamos a ayudar para que ustedes hagan lo que ya hacen, pues la federación lo hace y no tiene ningún problema. Y está bien que lo haga. Creo yo que lo que deja ver de fondo esta crisis es la falta de capacidades de las organizaciones que a lo mejor llevaban años ejecutando recursos para eso, pero no se construyeron las capacidades, o sea, se ejecutaron los contratos, pero no se creó la capacidad. Y quiero decir con esto ¿cierto? La metáfora de enseñar a pescar o regalar el pescado. O sea, todo el tiempo Claro. se dedicaron a recibir y ejecutar y nunca pensaron que se iba a cortar esa fuente. En los Estados Unidos ha insistido en mencionar que están reevaluando, que van a reevaluar, que van a reevaluar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en los próximos, seguramente, 3, 6 meses con este tema de USAID? ¿Ustedes creen que va a haber borrón y cuenta nueva, que va a haber una reevaluación efectivamente? Beatriz ya nos dio unas líneas ahorita de lo que Ujú. creemos que va a pasar. Claro. ¿Ustedes cómo lo Tengo ven? entendido que, digamos, el gobierno de Estados Unidos puso como un stand-by, pero por 90 días aproximadamente, ¿no? Ese es el periodo en el cual se van a evaluar y estudiar la totalidad de proyectos. Yo creo que voy un poco más en línea con lo que dijo Beatriz, que la cuestión migratoria va a ser fundamental en ese sentido. Y bueno, la verdad que no mucho más en términos de recorte presupuestario, sobre todo porque también entiendo que en Estados Unidos sobrevuela digamos, el mismo concepto que ya está muy vigente en la Argentina, que es lo del tema impositivo. El dinero de USAID sale del bolsillo de los contribuyentes de los Estados Unidos, por qué se usa el dinero de los estadounidenses en proyectos que no pertenecen ni benefician a los estadounidenses. Me parece que va por ahí un poco más en línea, por eso creo que me temo que se podría llegar a desguazar gran parte de USAID. ¿Qué opinas, Beatriz? Sí, de acuerdo. O sea, la orden ejecutiva son 90 días de revisión de todos los contratos. Y claramente los contratos, uno, que no están alineados con los intereses de los Estados Unidos. Dos, que no estén alineados con sus valores, o no de los Estados Unidos, sino del gobierno actual de Trump, que es el de
conservadores, conservaturismo extremo. Y tres, que no estén asociados a temas o políticos, o digamos, perdón, adversarios, ¿no? Adversarios. Entonces, claramente la izquierda es una adversaria completa y todo lo que provenga de Petro y seguramente de una ideología progresista, que además siento que hay una muy mala propaganda desde la derecha y desde estas posturas conservadoras de lo que es woke. Todo lo que sea una guerra ideológica, creo que por ahí, o que consideren que es una guerra ideológica, creo que la democracia se va a disminuir en completo en términos de la cooperación de USAID. Democracia entendida justamente como ese proceso de garantía de derechos de todas, todes, y como les moleste que lo digan a mucha gente, pero digamos de todas aquellas poblaciones que se consideran minorías o que históricamente han estado excluidas de la toma de decisiones y del poder. Entonces, bien complejo creo yo creo que al final va a imponer una agenda, va a intentar imponer una agenda, todavía no sabemos qué va a pasar incluso dentro del mismo Estados Unidos, ¿no? Ese tema de los poderes que está como tan difícil de entender, de decir qué va a pasar realmente, los Estados Unidos tienen o no la capacidad para que haya un balance, y no parece que lo hay. Pareciera que hay un autoritarismo también, pareciera que hay un soberano, pareciera que hay un presidente que quiere ser presidente no de Estados Unidos, sino imponer unas agendas, porque a pesar de, ahí creo que hay un lenguaje muy contradictorio, a pesar de que los Estados Unidos está defendiendo el nacionalismo y los intereses, digamos, que contribuyan con el desarrollo y otra vez, como lo dice él, de la grandeza de los Estados Unidos, pues al tiempo yo siento que hay un lenguaje doble, ¿no? Hay un doble mensaje, porque sí se está queriendo poner una agenda en el resto del mundo, porque la ayuda de USAID genera una dependencia, y esto no va a pasar o a cambiar de la noche a la mañana. Entonces seguramente la agenda de USAID va a estar, seguramente los recursos de USAID van a estar, pero van a estar y van a ser que mucha gente, tal vez por acceder a ellos, muchas organizaciones tal vez por acceder a esos recursos, porque están dependientes de los recursos, se van a callar la boca, van a bajarle el color a los temas que no le convienen, de lo que no conviene hablar, y de alguna manera, digamos que ese activismo político que ha estado además tan florescente en los últimos años en Latinoamérica, por el lado de quienes dependen de la cooperación, puede verse afectado. Pues estoy pensando, digamos, en un tema instrumental. Perfectamente se puede utilizar los recursos de cooperación de los Estados Unidos para cambiar la balanza o para asociarlo a estos valores que quiere Trump imponer socialmente, ¿no? Y en esa relación desequilibrada de poder habrán actores que acepten las condiciones de USAID o que acepten las condiciones de Trump. Eso es lo que me parece preocupante realmente. No tanto que no vaya, seguramente va a haber ayuda, pero hacia dónde se va a orientar o cuál es el impacto socialmente hablando en nuestra sociedad, culturalmente hablando, todo lo que hemos construido, digamos, y yo me incluyo, digamos, desde agendas más progresistas, sin querer decir que es de izquierda o de derecha, simplemente una mirada desde los derechos humanos. Hay que esperar, hay que esperar, porque creo que hay mucha relación de dependencia hoy, y tal vez las condiciones que se pongan para la cooperación de Estados Unidos van a ser aceptadas por algunos actores también. Sí, la verdad que es muy interesante lo que decís, y es muy cierto, ¿no? Como ahora a través del financiamiento se puede cambiar un poco, ¿no?, la óptica de discusión en este sentido. Ahora, les hago una pregunta a los dos, que va un poco en línea con lo que estamos hablando. ¿Creen que quizás la salida de Estados Unidos, obviamente Estados Unidos usa el financiamiento de cooperación internacional como una herramienta más de soft power, ¿creen que esto podría permitir el ingreso, por ejemplo, de China en la región en materia, obviamente, de cooperación internacional, o no lo ven factible? Definitivamente, Nico. O sea, la pregunta tiene como dos partes. La primera es que yo comparto la visión de Beatriz de que seguramente va a haber un rebranding, si me lo permite, de USAID, de los mecanismos, de las formas,
seguramente más estrictos, más duros, más en unas líneas, o simplemente esta línea me interesa, esta no. Y probablemente los grandes contratistas de la cooperación internacional van a ajustar, seguramente van a negociar su plataforma de valores y se van a acomodar para acceder a esos recursos. Eso es lo que yo creo que va a pasar por un lado. Por el otro, efectivamente, y es histórico, no es ahora, siempre los Estados Unidos ha tenido herramientas de soft power y una de ellas es la cooperación o la ayuda, que algunos le entienden como ayuda, otros como cooperación, otros en el lenguaje prefieren hablar de socios, o sea, somos socios, pero al final, si yo te doy los recursos, yo te digo qué y cómo haces lo que tienes que hacer, que básicamente es la política de los Estados Unidos, o sea, yo te ayudo, pero haces lo que yo te diga y como yo te lo diga. Eh, lo de China es muy complejo porque, pues a pesar de que las fronteras se han ido rompiendo un poco con el idioma, con Internet, yo lo que creo es que China ya hace rato está en Colombia y lo va a hacer, va a seguir más por el lado de la tecnología, con su aporte en proyectos grandes de infraestructura, el Metro de Bogotá, entre otros grandes proyectos. O sea, China va a seguir metiéndose como el agua de una manera más sutil, más inteligente y menos mediática como lo ha hecho y como lo está haciendo ver ahora Donald Trump con sus anuncios, ahora donde Elon Musk tiene pues un papel como de funcionario, pero también como de rockstar, o sea, es todo un show la forma como lo están haciendo. Sí, pues yo de acuerdo con Mauro, la cooperación para el desarrollo yo no la veo tan clara, porque claramente China sí ha estado muy presente en Latinoamérica más desde la inversión, los préstamos, la transferencia de tecnología, como dice Mauro, todo el tema de la infraestructura, el desarrollo tecnológico, incluso también la agricultura, tal vez digamos, bueno, China desde la cooperación, por ejemplo, con el tema de las vacunas, de los temas de salud, sí ha contribuido. Temas de becas, por ejemplo, la educación. Entonces, yo no conozco mucho la cooperación para el desarrollo en China como, digamos, ayudas no reembolsables. Eh, claramente la hay y lo poco que conozco es que China, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, no es de los que está imponiéndose ideológicamente o con reformas institucionales en los países como lo ha hecho Estados Unidos. Pero pues creo que hay un panorama que es un poco más desconocido para mí porque veo a China más como el inversor, el prestamista, el que invierte en proyectos de infraestructura o el que transfiere tecnologías que a su vez también van a redundar en su desarrollo económico. Entonces, está por verse, ¿no? Lo que creo yo es que aquí hay un llamado, que no sé si va a servir de algo. Ahora la comunidad internacional pareciera estar muy preocupada por el tema de USAID, pues es un poco el llamado a la cooperación de otros países, en el caso de América Latina, ¿no? Desde Europa, por ejemplo, pues la Unión Europea de hecho es el primer cooperante en Colombia, ¿no? Eh, pero es importante desde las embajadas, por ejemplo, los gobiernos de los otros países europeos que han tenido una agenda muy hacia África, hacia Asia Pacífico y Europa del Este y mucho menos hacia América Latina, pues empezar a evidenciar la problemática que hay aquí en este instante, porque al final, por ejemplo, en términos de paz y de violencias y de pobreza, sobre todo violencia, seguimos teniendo el 50% de los homicidios y de los hechos delictivos en una región que no tiene, sino como el 10% entiende la población mundial, ¿no? 1%. Entonces, sí creo que hay una alerta, que definitivamente hay un llamado, hay que hacer incidencia por América Latina en la cooperación desde otros países. Por ejemplo, Canadá, ¿no? Que esto lo tenemos muy cerca, que ha estado presente en Colombia. En América Latina no sé cómo funciona, digamos, la cooperación canadiense. En Colombia ha funcionado bien en los últimos años, entonces sí, creo que hay que empezar a mirar también. Lo que pasa es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Mauro, se generó también ahí
un tema de dependencia y de industria alrededor del tema de USAID. Entonces, unas zonas de confort, donde estaban muchas organizaciones porque sabían que tenían unos accesos seguros a USAID, porque además habían profesionales que se dedican solo a presentar convocatorias a USAID. Eso es absurdo. O sea, hasta ese punto de dificultad de acceso a los recursos por parte de organizaciones que realmente tal vez lo necesitan al ser de base, al ser organizaciones de víctimas que puede que no tengan las capacidades. Yo estoy un poco en discrepancia con que no tenga las capacidades suficientes. Yo siento que es que la cooperación tiene que ponerse en los zapatos de los territorios y entender desde la cosmovisión de los territorios el desarrollo. No es un tema de tecnócratas, ¿no? No es un tema que tenga que ser tan difícil. O sea, la cooperación debería de adaptarse y de acercarse mucho más a los territorios para facilitar esos mecanismos de acceso a esos recursos, más allá que obviamente las organizaciones deben seguir desarrollando capacidades, pero creo que hay un límite, hay un momento en el que es la cooperación que se tiene que adaptar a las lógicas de los territorios latinoamericanos. Sí, porque también entiendo, o sea, obviamente que las organizaciones de la sociedad civil tienen que preocuparse por buscar fuentes de financiamiento también alternativo, ¿no? Me parece que la independencia de cada una de ellas está garantizada solamente de esa forma. Si uno depende de una sola fuente de financiamiento, va a pasar lo que decís vos, Beatriz, que en definitiva van a seguir los lineamientos de los Estados Unidos y ni hablar de la agenda de valores que quiere también resaltar Donald Trump. Nosotros ahora estamos en los minutos finales de este espacio, pero me interesa mucho las conclusiones también de cada uno de ustedes, si es que creen que hay algún tema que no hemos abordado en estos minutos, también en el corto plazo, más allá de que obviamente en 90 días quizás tengamos alguna novedad en cuanto a esto, pero mientras tanto también cómo van a sobrevivir esas organizaciones en Colombia. Mauricio, no sé si querés empezar vos y después vamos con Beatriz. Yo creo, no, pues a ver, lo primero es que este recorte temporal ¿cierto? Este llamado que hace Donald Trump deja en evidencia la relación de dependencia tan fuerte que tiene el país mismo y cómo se ha creado una relación, no sé si me permiten, parasitaria entre algunas organizaciones, empezando por el mismo gobierno. Entonces, o sea, pasábamos de recibir millones de dólares y eso fue generando lo que ya hablábamos de ¿cierto? Una gran industria de contratistas, de la cooperación internacional. Como conclusión, yo creo que para esas grandes ONGs, para esas grandes contratistas, no para las de base ni para las pequeñas, pero esos grandes contratistas, yo creo que les llegó el momento de pasar al tablero y demostrar qué aprendieron, qué fue lo que aprendieron, qué les quedó de todo lo que hicieron este tiempo y pues tienen que evolucionar y tienen que transformarse. O sea, finalmente esta, esta mala noticia para algunos quienes están en campo y quienes se dedican de lleno a la cooperación tienen la oportunidad de pasar al tablero y transformar esa mala noticia en una oportunidad. Ojalá que lo hagan y y no migren, como lo decía Beatriz ahorita, no vayan a transformarse, a camuflarse para acceder a los nuevos lineamientos que tengan los Estados Unidos y no abandonen su plataforma de valores. Pero mi mensaje final es, les llegó la hora de pasar al tablero, de demostrar qué hacían y cómo hacían lo que hacían para no dejar caer los procesos, los proyectos, todo lo que estaban haciendo en campo, pero el debate sigue absolutamente abierto porque todos los días hay noticias sobre esto. Beatriz, ¿vos qué opinás a modo de conclusión? Pues yo tengo dos conclusiones. La primera, con respecto a lo que estamos hablando específicamente del deporte. La primera es que el desbarajuste que hay ahora con los proyectos y con la cooperación desde USAID no va a afectar
no va a impactar enormemente el sector deporte, porque pues el sector deporte no es que tenga grandes recursos puestos allí, y el sector deporte ya está afectado y está en limbo en Colombia hace rato, solamente empezando por la desfinanciación del Ministerio del Deporte. Ese sí es el que nos tiene que preocupar en Colombia en este momento, más que los recursos de USAID. Y aún, ojo que estoy hablando del deporte como derecho, ni siquiera estoy hablando del tema competitivo, que también es importante, el tema de ponerse placas, estoy hablando del deporte como un derecho fundamental, además, que es en nuestra constitución, por constitución, en Colombia es derecho fundamental, que no está garantizado, no ha sido garantizado y menos va a estar garantizado en este momento. Y lo segundo, que sí pienso que ya siendo más, haciendo doble clic en este espectro del deporte, en el deporte para el desarrollo y la paz, yo sí creo que va a tener un impacto en términos de desincentivar o desmotivar la promoción del deporte como medio, en tanto si la financiación está más escasa para el deporte, para el desarrollo, porque ya estamos claros en que la cooperación para el desarrollo no financia tanto el deporte como sí el fin que busca el deporte, pues claramente en la agenda, al menos parcialmente estoy hablando de USAID, porque no quiero hablar ni de la Unión Europea ni de las embajadas, pero por el lado de USAID, desincentiva al deporte para el desarrollo, porque va a desincentivar, por ejemplo, el tema de deporte y género, ¿no? El tema de la inclusión del LGTBIQ+, el tema digamos, de cambios climáticos, la educación, hay muchos temas, por ejemplo, muchos procesos del deporte que educan en temas ambientales. Ahorita, por ejemplo, desde GIP nosotros tenemos un socio en este tema de medición de huella de carbono y buscamos incidir justamente en la disminución de la huella de carbono y de agua en los eventos deportivos, infraestructuras deportivas. Por ejemplo, este socio estratégico sí, que está con toda su agenda ambiental, depende mucho de USAID, dependió de sus recursos gran parte de allí. Claro, entonces se desincentiva una agenda ambiental, o sea que las iniciativas de deporte para, ¿no? Todo el tema de cambio climático, porque estoy hablando de también la pedagogía que se hace a través del deporte en aristas que no tienen que ver con lo deportivo, pues van a estar desestimuladas, por lo menos desde las que se financiaban de USAID. No sabemos qué va a pasar con el tema de deportes de refugiados. Entonces sí siento que a pesar de que en general el sector de deporte no se afecta tanto, en específico el sector de deporte para el desarrollo sí puede afectarse un poco en los casos donde hayan obtenido recursos de USAID. Bueno, la verdad que muchas gracias por participar de este espacio, Beatriz, Mauricio. Ahí nos están consultando también en el chat si grabamos el directo, si lo vamos a compartir. Quédense tranquilos que una vez que termine el vivo lo vamos a subir a nuestro feed, así que ahí lo van a poder también revivir en nuestro Instagram. Y bueno, y por supuesto también invitarlos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en @tvtransparencia, y entrar a nuestra página web www.transparenciaeneldeporte.com, porque imagino, Mauricio, que ahí vamos a estar también publicando material sobre esto. Sí, vamos a hacer una entrada con más detalles de cuál ha sido cuál ha sido como el desarrollo hasta el momento, el impacto y sobre todo especular un poquito en lo que va a pasar, porque pues, nadie sabe qué va a pasar, pero pues la idea es compartir temas de actualidad. Perfecto. Muchas gracias por participar, por haber estado ahí del otro lado. Y bueno, Beatriz, obviamente que te invitamos a nuestro próximo encuentro en algún otro momento. Gracias Mauro por invitarme y Nicolás por facilitar estos espacios. Un abrazo. Gracias. Bueno, Buenas noches. para todos. Nos vemos. Buenas Chao. noches.